Aguarde Inédita. No, esa es una canción que se tocó mucho y se cantó y se bailó mucho cuando nosotros estábamos chinos. Pomponio. Ay, otros dos, más 6, lleva 6.000. Sí, vamos. Pomponio. Pues sí, algo que él tenía en su vida cotidiana como muy interiorizado era las caminatas a la montaña, hacer esos recorridos contemplativos donde observaba y tenía digamos, como un sentido muy afinado de la vista, y él veía cositas sencillas como una piedra, como una hojita. Eso le captaba su atención y se maravillaba con las cosas sencillas. Entonces esas caminatas seguramente fueron una fuente de inspiración para después llegar acá al taller y plasmar y derrochar toda su creatividad. De hecho, en algún momento también tuvo un taller, un pequeño estudio inmerso en la montaña, y ahí no solo pues los apuntes visuales, sino también la observación y el oído, como que todo eso le causaba mucha curiosidad, y él era una persona muy investigativa en el sentido de que le gustaba explorar diferentes materiales también para hacer de pronto estas ideas que salían de sus caminatas. Era un ejercicio que hacía a diario, antes se convertían en pinturas. Abstracción de las formas que veía y no las plasmaba tal cual nosotros las podemos ver, sino era la interpretación que él hacía, pero se nutría muchísimo de la naturaleza. Básicamente que podemos ver en la obra de él ese recurso inagotable que tenía, que era la naturaleza. Entonces, ahí tengo las caminatas como partidas en dos. Una era la caminata del ejercicio, ¿no? Pero las de los sábados, por ejemplo, con amigos, con Gabriel Hernández, con Álvaro Ramírez, con artistas, eran las de desenvolver una madeja gigante, ¿no? Guillermo era como planteaba algún tema, Gabriel, y entonces ellos empezaban a desplayarse sobre ese tema, temas sobre arquitectura, sobre arte, filosofía. Y entonces era lindo ver o encontrar un poste de una cerca que tiene un huequito y que ellos dicen, mire, hasta aquí, mírelo hasta aquí, de aquí para arriba esa escultura, ¿verdad? Un edificio, qué sé yo, una hoja, una textura, la tierra, eran como el motivo para maravillarse y para, digamos, para mí, por ejemplo, despertar de nuevo el asombro. La vida es un relámpago en medio de dos noches. Qué bello, ¿no? Y eso es cierto. Antes de nosotros nacer, ¿cuántos millones de años han pasado antes de nosotros, por ejemplo, nacer? Estamos en este relámpago de la vida. ¿Y cuántos millones de años faltarán? ¿Cierto? Y sin embargo nos vimos en un relampaguito, nos conocimos, ¿ves? Nos llegamos a conocer nosotros, nos vimos y hablamos y fuimos familiares y la joda y todo. Y en medio de tantos millones de años antes y tantos millones de años que faltan y ¡pum! Nos vimos. Considero que mi papá era una persona muy espiritual en el sentido que sentía una gran conexión pues con su entorno, con los seres vivos, y todo el tiempo sentía asombro por esto que venía observando, sin ser una persona religiosa y pues practicante de una religión en particular. Digamos que su espiritualidad era esa conexión con el ahora, y todo el tiempo ese presente lo mantenía nutriéndose, lo mantenía con la curiosidad viva, o quizás no era una persona de planificar mucho, sino que las cosas que lo iban nutriendo de ese presente
eran las que le iban dando un resultado que a lo mejor él nunca ni lo había pensado. Nunca planeo nada, ni tengo disciplina, ni normas, ni teorías, nada. Yo soy por instinto, o sea, toda mi vida ha sido así. Es cuando me preguntan qué va a hacer de su obra, qué piensa, no, yo no pienso ni qué va a hacer, ni qué, nada. La hago con mucho amor, le pongo, ¿sí? Le pongo lo que soy capaz de dar, lo que mi estatura da. De pronto para nosotros o para cualquier persona una silla y una mesa no representa más que sentarnos y escribir o comer en la mesa, pero él encontraba fascinación en esas formas y entonces las abstraía de esa realidad y las llevaba a las dos dimensiones de sus pinturas. Entonces es como volver a encontrar esa fascinación por las cosas sencillas, por las formas, tal vez los cuadrados de la mesa, las formas de las sillas, como que en sintonía con toda su esencia de sencillez. Alguna vez con un objeto tan simple como un atomizador, nos hizo un tremendo, digamos, alaraco, digamos así, sobre lo bello que era un atomizador, y lo usó y claro, los obreros rasos quedaron así como que, ¿qué? Como que no entendían qué era porque él encontraba belleza a un atomizador que sí, es para echar agua. Y cuando el maestro deja el atomizador ahí en la mesa y yo pues estaba empezando a trabajar y curioso pues me voy a ver el atomizador y a darle vueltas, entonces el obrero me dice, bellísimo. Entonces... Yo he tenido, por ejemplo, me gané un primer premio nacional con un fósforo, cuadro minimalista. Mientras una señora una vez me decía, oiga, Espinosa, habiendo paisajes tan lindos y mujeres tan bellas y bodegones, y usted sigue haciendo fósforos, brochas, martillos. ¿Y eso por qué? Yo porque ahí les encuentro yo belleza a eso, yo le encuentro belleza a las líneas y a las formas de las cosas sencillas. Es un fósforo que no está encendido, es un fósforo que está apagado, entonces pues yo en ningún lugar del mundo he visto un fósforo en una obra de arte, o sea, no he visto, quizá como protagonista, ¿no? De pronto uno lo puede ver en un bodegón o lo puede ver en otra composición, pero que el fósforo tenga ese protagonismo es único. Y bueno, efectivamente pues volvemos como a la misma corriente de encontrar en cosas pequeñas y mínimas gran belleza, ¿no? Era como encontrar la belleza en algo que pues es tan cotidiano como un fósforo, resaltar la figura como la esencia de un fósforo y llevarla a una pintura. Pues el fósforo hace parte de unas piezas que fueron a exposición, en una exposición organizada por Gabriel Hernández en Piedecuesta, junto a Sonia Gutiérrez y Ernesto Parra. Y pues ocurrió una situación y es que cortaron 5 obras de Guillermo Espinosa con un bisturí, porque el corte era muy limpio. Entonces el fósforo fue una de ellas, un premio nacional cortadito con un bisturí, una situación bien delicada para quien estaba a cargo de la muestra, que era don Gabriel Hernández. Gabriel Hernández llega con las pinturas, como decíamos, acuchilladas a decirle al maestro Espinosa, bueno, acá le traigo un cheque en blanco porque mire lo que ocurrió con su premio nacional y no, pues a responderle por esa situación lamentable. Entonces dice mi papá, bueno, la verdad esta situación sucede también por ignorancia, la gente no tiene información, incluso no hay ni espacios para hacer exposiciones o espacios donde se pueda llegar con arte y realmente si queremos cambiar y que las cosas pues puedan coger otro rumbo, entonces así fue como nace la propuesta y se consigue esta casa que hoy por hoy
es el Museo de Arte Moderno de Bucaramanga. Entonces, digamos que siempre los problemas no los veía como un problema, sino como una oportunidad para ver cómo reaccionábamos, no solamente de pronto para yo beneficiarme de algo, sino para poder aportarle algo también a las personas que están, digamos, involucradas. Entonces esa fue una respuesta muy amorosa. En su primera infancia, digamos, tuvo mucha cercanía con el taller de herrería de mi abuelo. El papá de mi papá era herrero. Mi papá muy niño iba allá al taller de herrería y tenía cercanía con el yunque, con las herramientas, con la forja. Quizá este primer acercamiento con esas herramientas siempre lo tuvo en toda su vida y se ve expresado en su pintura. El maestro me cuenta que en el uso de la herrería o en el oficio de la herrería, la forja es el protagonista y genera mucho humo negro que se pegaba a la pared del hollín. Sí, y el maestro hacía con una varilla dibujos rayando ese hollín. Entonces hacía dibujos de los obreros, como caricaturas de los obreros del taller. Y ese gesto de rayar y de dibujar sobre una superficie negra y descubrir un color debajo que ilumina desde atrás es un gesto que mantuvo siempre en su trabajo. También es muy interesante ver cómo utilizaba también diferentes herramientas para la pintura, por ejemplo, escobas, rastrillos, otras cosas diferentes a los pinceles o a las espátulas o a lo que convencionalmente pues se utiliza para pintar. Entonces pues ahí también había unos Puntillas, resultados lo que encontraba a la mano iba haciendo uso de eso. Sí. Ahora pienso en eso y recuerdo que en mi proceso yo le huía a referirme a algo de lo real en un momento y Guillermo me indicaba que mi trabajo estaba muy emparentado con el paisaje. Y me decía, no le huya, ¿para qué le huya al paisaje? Si ahí está el paisaje. Y me dice, yo por ejemplo, no le saco el quite a la historia del arte. Usted sabe que en mi caso ocurre un rostro. ¿Sí? Mijo, las atmósferas, las capas de colores, un color encima de otro. Ahí ocurre un rostro, que es mi referencia. Pero no me quedo en un rostro. Viene entonces un Espinosa encima de un rostro. Viene mi toque de humor, ahí aparece mi rayón, mi esgrafiado, y entonces eso los hace cambiar, ¿cierto? Claro, era bastante retador porque pues no me llegaba el momento en que ocurriera un Pablo, ¿no? Encima de él. Pero ese fue también otro momento bello, digamos, de pedagogía, ¿no? Su pedagogía para llevarme hacia un trabajo personal. La vida de mi papá fue atravesada por el humor, en todo momento, en su trabajo, incluso en su enfermedad y en su momento ya de despedida, siempre el humor fue protagonista de sus días. Hay anécdotas bellas de trabajo, por ejemplo, el estímulo de las buenas ideas, ¿no? El maestro estimulaba las buenas ideas, entonces como si hay una buena idea, él la premiaba con dinero. O la multaba. Si no era tan buena la acción, entonces, multa. ¡Ay, multa! Sí, en alguna entrevista que le hicieron, él dijo, ojalá el día que yo me muera pueda decir pran, pararam, pan, pran, pran. Eso fue como la última entrevista que él dio, la cerró así. Yo hasta el último suspiro estaré pintando, estaré oyendo música y todo. El día que yo me muera, ojalá que pueda decir yo, pram, pararam, pram, pram, pram.